Bueno, bueno, estamos de vuelta con este texto y bueno, vamos a seguir ah, con el quinto punto. Me parece que es el mejor antídoto de saber que todo carece de naturaleza verdadera. Am, Acá, como ya de vuelta entramos en qué es la naturaleza verdadera, tengo que hablar un poco y refrescarles y volver, digamos, a insistir sobre el punto de vista budista y de qué manera este punto de vista budista se establece, qué es lo que quiere decir con respecto a la naturaleza de la realidad. Porque en última instancia eso es lo que rige en el budismo, es decir, cómo es la naturaleza de la realidad. ¿Qué es lo que vemos? Si vemos lo que vemos, lo percibimos de la forma en que se nos aparece, o hay algo que trasciende esa impresión que tenemos a través de los sentidos y que está indicando una naturaleza mucho más profunda, mucho más trascendente. Quizás, bueno, vamos a tener que hacer un poco de referencia ¿cómo se llama? De volver, voy a hablar un poquito más de filosofía hoy, si les parece, para más o menos ver de qué manera Buda enfocó este asunto de cómo presentarlo. A ver, un minutito porque estoy solo y está entrando más gente. Okay. Bueno, ahí está. ¿Cómo presentarlo a distintos tipos de audiencia? Porque no todos los seres humanos somos iguales, tenemos muchas diferencias y este es un tema que es muy difícil de presentar. Él mismo dijo que lo que había descubierto era muy difícil como para presentarlo y que, bueno, él finalmente accedió a presentarlo y ahí es cuando empezaron las distintas escuelas, los distintos yanas, que son vehículos y demás, ¿no? Las formas de presentarlo. En realidad, es decir, en nuestra vida cotidiana nadie se pregunta es decir, si las cosas existen, si no existen, o de qué manera existen. En realidad nunca nos preguntamos si nuestra percepción de las cosas condice exactamente como las cosas son en su realidad última, en su realidad absoluta. No es parte para nosotros no es parte de nuestra preocupación habitual. Ahora, ¿por qué Buda hace tanto énfasis en que todo su camino, el camino que él mostró, tiene como objetivo develar ese misterio de cómo son las cosas, ¿no? Es decir, es una preocupación humana también, porque los científicos de nuestra cultura occidental, digamos, o la cultura de la ciencia de hoy en día, no son budistas, pero igual ellos, los científicos, tratan de ver qué es lo que realmente, en qué consiste esta realidad que nosotros experimentamos. O sea que es un problema humano también, es decir, no quedarse nada más que, bueno, esto se nos presentó, muchas religiones teístas dicen esto lo hizo Dios para nosotros y nos hizo a nosotros, y bueno, hay que vivir acorde con una ética que está establecida por Dios y llegar así hasta llegar, bueno, al final de nuestros días y después habrá algún tipo de trascendencia. Y nunca en realidad en esas religiones se toca muy a fondo si la pared que yo estoy viendo existe, si no existe, si yo existo, si no existe y demás. O sea que no es un tema habitual en nuestras tradiciones heredadas, nuestras tradiciones espirituales a las cuales, bueno, estamos acostumbrados y que son las que siempre tuvimos desde que nacimos hasta que empezamos a sentir una insatisfacción, sentir que había muchos misterios que no se contestaban y entonces nos acercamos a esta en particular. Puede ser en algún momento que nos acerquemos a otro camino espiritual. Bueno, en este momento estamos tratando el camino espiritual del budismo. Y Buda entonces hace mucho énfasis porque él dice que si no conocemos realmente qué es lo que somos nosotros, por empezar, en nuestra verdadera esencia, y nos quedamos anclados de que somos, bueno, un ser humano, pero que además, bueno, estamos creados por un creador y lo veremos después de la muerte o no, como fuera. Si no investigamos a fondo esto que llamamos persona,
si existe y si no existe y todo lo demás, es un misterio en el cual vivimos y bueno, pero igual estamos vivos y tenemos una noción de que hay algo acá, un yo, que está basado en una suposición. Ese es el problema, no está basado en una verificación concreta, una verificación, una vivencia completa de lo que realmente somos y lo que es el mundo que estamos percibiendo. Esto no es así, en realidad. Seguimos viviendo de acuerdo a los estímulos que recibimos con los 5 sentidos y la forma en que los elaboramos en nuestra conciencia, muy viciada por emociones, por opiniones, por ideas, por conceptos, por un montón de cosas que, bueno, en realidad producen más distorsión en nuestra percepción. O sea que en realidad estamos bastante alejados de cómo percibir las cosas de acuerdo a cómo son realmente. ¿Y cómo es que son realmente? Y es ahí donde Buda presenta su enseñanza para, de acuerdo con su vivencia, su descubrimiento, para quien no hubo ya más misterio, porque realmente desde el momento de su iluminación entendió y verificó completamente cuál es la naturaleza de sí mismo, la naturaleza del universo, la naturaleza de todo el mundo, todo lo que percibimos, todo lo que se nos aparece, nuestras emociones positivas, negativas, todo ese tipo de factores que hacen a nuestra persona y a nuestra experiencia también de lo que es nuestra vida. Bueno, él presentó cuál es la naturaleza de la realidad, porque si continuamos desconociendo qué somos a un nivel absoluto, esa es la raíz, es la madre de todas nuestras neurosis, nuestros problemas, nuestra insatisfacción, también de vivir condicionados por la impermanencia, por nacer, crecer, enfermarnos, morir, sin saber bien si lo decidimos o no. Es una cosa que de pronto viene en el paquete humano y lo estamos experimentando. Es decir, que no vamos a ser capaces de, digamos, escapar a este tipo de sometimiento al que nos está sometiendo justamente esa ignorancia, no saber qué es lo que realmente somos. Y de eso, en realidad, en pocas palabras, es lo que trata la investigación de la naturaleza de la realidad, la naturaleza absoluta y un montón de cosas que se le ponen nombres. Según el Dalai Lama, que por supuesto él siguió un camino de profunda investigación filosófica en el cual se toman las distintas escuelas de filosofía con sus principios, y algunas son materialistas, otras son, digamos, nihilistas, y bueno, en general se pueden resumir en esos dos tipos de puntos de vista. Y bueno, por supuesto que eso se analiza también desde el punto de vista de la filosofía, porque esas escuelas filosóficas también están tratando de explicar, de descubrir cuál es la naturaleza de la realidad. Y él dice que, bueno, que en realidad cuando verificamos todas las tradiciones espirituales, la mayoría son tradiciones teístas, quiere decir que todo está basado en un Dios creador, alguien trascendente que nos creó a nosotros, creó el mundo, y nuestra vida está relacionada con este Dios de distintas maneras, como las explicarán las distintas tradiciones. Excepto, muy pocas, el budismo, el jainismo, que es una tradición también contemporánea con Buda, empezando con Mahavira, que él es el gran maestro del jainismo, todavía vigente en la India, y después una escuela, una rama de una escuela que se llama Samkhya, que bueno, no viene al caso. Pero lo que él dice que es ¿cómo se llama? Una característica distintiva del budismo, que no comparte ninguna otra religión, incluyendo también estas religiones no teístas, es lo que hace al respecto de el yo. Yo como una identidad propia, independiente, sólida, concreta, digamos, independiente de cualquier factor, y que es lo que realmente rige cada instante de nuestra vida. Y es el único el que destruye la noción de que hay un yo independiente, inherente, intrínseco, concreto y todo lo demás, es el budismo. Porque ese yo reificado, ese yo que nosotros lo experimentamos como real,
Bueno, se demuestra filosóficamente, se ve también a nivel contemplativo, que por más que lo busquemos, no vamos a encontrar esa cuestión, ese yo sólido, independiente de los factores que lo forman y todo lo demás. De esto hemos hablado mucho, por eso no me voy a entrar en eso. Pero bueno, es un punto importantísimo, porque realmente en las primeras enseñanzas que Buda dio, que son las 4 nobles verdades, él estaba presentando, bueno, esto que está diciendo, el mejor antídoto es que todo carece de naturaleza verdadera. En las primeras enseñanzas que Buda dio, entonces enfocó en que lo que carece de una realidad verdadera o una naturaleza verdadera es el yo. Porque además el yo es realmente el que más cercano tenemos a nosotros, es el que sufre, el que tiene expectativas, el que también tiene miedos, el que tiene planes, el que se emociona bien, que se emociona mal, que tiene de todo. Ese es el yo. Y entonces, ¿quién es el que experimenta los sufrimientos? Es el yo. Por supuesto que es nuestra mente, pero nuestra mente está viciada con este centro de operaciones que se llama el yo. Entonces, hay siempre girando alrededor de este centro de operaciones todo lo que pasa a nivel cognitivo y todo lo que pasa a nivel también emocional. Entonces, lo primero que Buda dijo es sí, lo que realmente no existe es un yo real, concreto, verdadero, pero dejó abierto a las cosas que percibimos nosotros, a las cosas que percibe nuestra mente, es decir, el mundo aparentemente externo. Y lo que presentó al principio es como que el mundo aparentemente externo tampoco es tal cual se nos aparece, porque si yo veo una pared, en realidad no es una pared intrínseca, sino que está formado por átomos, que son partículas como átomos o partículas son partículas irreductibles, digamos que son partículas que no tienen parte, o átomos que no tienen distintas partes, y un montón de átomos. Es como la teoría, digamos, habitual que uno tiene, sin entrar en las teorías cuánticas de la física. Todo está formado por átomos que sí tienen una existencia, y un montón de esos átomos van formando la materia, van formando el sonido, van formando la luz, van formando un montón de cosas, qué sé yo. Y de acuerdo con eso, entonces, lo que es la naturaleza verdadera, la realidad, está remitida exclusivamente a que es el yo el que en realidad no es tal cual nosotros lo experimentamos. Y si nosotros realmente resolvemos ese problema, bueno, damos un paso adelante en liberarnos del sufrimiento, liberarnos de los condicionamientos, porque estamos destruyendo justamente eso que le da un aspecto concreto a nuestro yo, a nuestra existencia, que es lo que el Buda está diciendo que es un error. No hay tal yo, no hay un yo totalmente intrínseco o inherente. Pero sí hay un yo, un mero yo, que es un nombre que se le da a un montón de factores como nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros también impulsos, nuestra conciencia, todo eso forma nuestra persona. El problema no es eso, el problema es que tomamos que esos 5 conjuntos o skandhas, en realidad el yo que aparece y que se basa en esos 5 skandhas, es un yo que disfruta de esos 5 skandhas, pero en realidad es algo que está separado, que de aquí en la muerte pues es Atman o el alma o ese otro tipo de presentaciones en otras tradiciones, continúa, porque es incambiable, no es, es permanente, etcétera, etcétera. Eso es lo que Buda refuta, pero lo que pasa es que cuando uno descubre que en realidad siempre fue una falacia ese yo, entonces lo que pasa es que ya no hay más centro que sufre, y por eso uno llega al nirvana, lo que se llama, que es el estado de paz, el primer estado de liberación, y al cual llegan los practicantes de esas primeras enseñanzas del budismo. Pero Buda dijo en esa presentación de las 4 nobles verdades que el sufrimiento es real, que la causa es real, que también la cesación es real, que también el camino que lleva, es decir, excepto el yo, todo lo demás, bueno, tiene un viso de realidad, porque no se metió mucho en presentar una realidad o una irrealidad totalmente extensa y panorámica. Fue en el segundo ciclo de las enseñanzas del Dharma, que lo dio en Rajgir, y donde inicia lo que se llama las enseñanzas de la paramita, de la prajna paramita,
que es la sabiduría o la sabiduría trascendente, es ahí donde Buda ya presenta la completa naturaleza o la realidad, digamos que presenta la ausencia de realidad concreta de todos los fenómenos, no solamente del yo, sino también de todo lo que nosotros percibimos. Y hay muchos, Prajnaparamita tiene muchos textos, hay de 100.000 versos, de 50.000 versos, de 8.000 versos, pero en general se resumen mucho y las que más se practican son se llaman las que corta el diamante y principalmente la del corazón. Y ahí lo que realmente resalta, y que es la síntesis, digamos, es que en relación a los fenómenos, porque ya incluye los fenómenos, no así en las primeras enseñanzas, la forma es la vacuidad es la forma, no hay otra forma aparte de la vacuidad, no hay otra vacuidad aparte de la forma. Estos 4 enunciados son muy famosos y en realidad son los que nos están indicando que nada es como se nos aparece, porque todo en esencia está vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de esa identidad intrínseca, independiente, permanente, que es permanente, que es singular, que no está formado por partes. No hay nada. Si empezamos a disgregar cualquier cosa que tomemos, también a un nivel intelectual y sacar todo lo que forman esas partes, nos quedamos sin nada. No hay ninguna entidad vigente, real, independiente detrás de los fenómenos. Y sin embargo no niega los fenómenos. Por eso es que está diciendo que las formas, los sonidos, los sabores, todo lo que cubre lo que se llama forma, en realidad es inseparable de su propia vacuidad, porque la vacuidad no es una entidad, digamos, que existe separada. Entonces, ¿qué es la forma? Cuando la vemos, la tenemos que ver no en una primera instancia como que existe como algo separado de nosotros, sino que en realidad no tiene una existencia concreta, no tiene una existencia independiente. Y eso también, por supuesto, da lugar a otro tipo de conclusión que nos lleva al no dualismo, del cual hemos estado hablando y voy a hablar después ahora, muy pronto. Pero en este nivel de que la forma es la vacuidad es la forma es la vacuidad, quiere decir que cuando hablamos de cualquier cosa, cuando hablamos de una flor, en realidad la flor es una apariencia vacua. No hay ninguna floridad, por así decirlo, que esté respaldando la existencia de esa flor, sino que es más bien como si fuera una película de una flor, una foto de una flor o algo así. En realidad no hay ninguna entidad de flor que respalde eso. Eso es la vacuidad. Entonces, esa es la vacuidad de la flor. Por eso la flor es la vacuidad. Pero como no hay, pero esa vacuidad no está separada de la flor, sino que son totalmente independientes, porque uno está hablando de qué constitución en términos de realidad tiene esa flor. Y la constitución que tiene es que está vacía de identidad intrínseca, entonces es la vacuidad. Y los otros dos es que no hay una vacuidad, es decir, que no hay una vacuidad aparte de la forma, no hay una forma aparte de la vacuidad, que quiere decir que no hay una vacuidad eterna, universal, que exista, digamos, y que tenga también una existencia concreta separada de la forma, no. Es decir, hay una vacuidad relacionada con la forma, no hay una vacuidad como una entidad separada, porque entonces sí caeríamos en reemplazar una percepción de una existencia real de la forma y reemplazarla a la forma. No, en realidad la forma no es forma, pero es vacuidad. Entonces Buda dice, también hay la vacuidad de la vacuidad. Y eso es, no hay una vacuidad aparte de la forma y por supuesto no hay una forma aparte de la vacuidad. Con eso se cubre cualquier tipo de análisis y nada resiste el asunto de que todo lo que nosotros percibimos, con los ojos, con los oídos, con la nariz, con la boca, con nuestro cuerpo, todas nuestras sensaciones y también nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra reacción, todo eso son apariencias carentes de realidad intrínseca o inherente. Es decir, que un ejemplo muy bueno, como siempre lo repetí, es una película. Y en realidad el texto llega hasta ahí. Pero bueno, vamos un poco más
más profundamente, en el sentido de que nosotros estamos practicando el Tantra budista, porque el budismo tibetano tiene muy vigente todas las enseñanzas del Tantra. Y las enseñanzas del Tantra van un poco más allá de decir, bueno, no solamente que la naturaleza absoluta de las cosas es que carecen de realidad intrínseca y que los fenómenos en realidad son vacíos, pero igual aparecen y uno los percibe, de qué manera no se destruye eso que está apareciendo, porque estamos diciendo que carecen de realidad, que están vacíos, porque en realidad hay dos niveles de verdad, que está el nivel relativo, en el cual es el nivel convencional que nosotros todos participamos, en el cual vemos las cosas como que existen, ese es un nivel relativo, pero ese nivel relativo cuando lo empezamos a analizar en realidad, al carecer de una identidad intrínseca, pero al mismo tiempo igual, aunque está vacío de identidad, igual aparece, ¿de qué manera es su realidad? Y su realidad es como que todo son interdependencias, tiene como un surgimiento dependiente. Las cosas surgen por causas y condiciones, y como resultado de esas causas y condiciones, entonces aparece algo. Es decir, bueno, de una semilla de arroz aparece la planta del arroz y finalmente el arroz. Entonces, eso es de causas y condiciones. Hay otro tipo de interdependencia también. Pero ¿qué es lo que está haciendo esto? Que en realidad la flor depende de la semilla también depende de la flor. Porque la característica de todos estos fenómenos en el nivel convencional, aunque nosotros no lo percibamos de esa manera, es que todo depende de todo. En realidad las cosas son interdependientes. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, la mamá de un hijo único, en realidad uno diría, bueno, ya el hijo depende de la madre para ser hijo. Y nos quedamos así, porque bueno, es causa y efecto, ¿no es cierto? Es decir, sí, por supuesto, si no hubiera una madre no habría un hijo. Pero fíjense que para que esa mujer sea madre, entonces, para que esa mujer sea mamá, entonces mamá depende de que tenga ese hijo para ser mamá. Entonces son interdependientes, así como el hijo depende de la madre para ser madre y no ser una mujer, digamos, que no tiene hijos, entonces también depende de tener un hijo. Y bueno, es un análisis un poquito burdo, pero no importa, nos da una idea de cómo podemos empezar a ver que, bueno, si nosotros tenemos un concepto de luz, es porque hay un concepto de sombra, no hay una luz totalmente intrínseca. Porque hay sombra, entonces hay un concepto de luz. Luz y sombra son interdependientes. Sacamos uno y se cae el otro. Es decir, hombro derecho también y hombro izquierdo. No es que el hombro izquierdo aparece porque las causas y condiciones del hombro derecho le dieron el resultado. No, es decir que una cosa depende de la otra. Si hay derecho, hay izquierdo. Y en ese nivel también convencional, cuando hablamos de un nivel absoluto, el nivel absoluto es que todo es vacío, digamos, de identidad intrínseca, y ese vacío y esa vacuidad, en realidad, en vez de ser algo nihilista, en vez de ser una cosa totalmente inerte y que impida cualquier tipo de manifestación, es que gracias a que las cosas carecen de realidad intrínseca, es que todo puede aparecer y todo puede funcionar. Aunque parezca, digamos, una contradicción, en realidad, si lo pensamos bien, es la única manera en que eso puede ocurrir. Porque si las cosas para tener una identidad intrínseca, ¿qué es lo que se denomina como real? En el budismo, algo tiene una identidad, y la identidad significa que no puede cambiar, es decir, que tiene que ser permanente, no puede estar formada por partes, tiene que ser singular, y tampoco puede surgir de causas y condiciones, tiene que ser autónoma, independiente. Ahora imaginemos nosotros si fuéramos así, nunca cambiamos, no estamos formados por partes, es irreal el hecho de que nosotros podamos surgir y que cambiemos a cada instante, es porque en esencia no hay ninguna identidad detrás de lo que nosotros estamos experimentando como algo súper sólido, que es una identidad independiente, es también incambiable. Eso es una falacia. Pero entonces a la vacuidad hay que verla de esa manera, es como el gran útero que da origen a todo el universo, porque el universo no podría ocurrir, y lo que llamamos realidad nuestra de todos los días no podría ocurrir a menos que las cosas no tengan, a menos que las cosas carezcan de esa existencia real, concreta e independiente, que es lo que está diciendo acá Atisha, es decir, de
naturaleza verdadera, ¿no? Ok, entonces, ahora cuando hablamos ¿cómo se llama? El tercer giro de la rueda del Dharma, en el cual Buda dice, bueno, la naturaleza de la mente es la luz clara o es la luminosidad. Está diciendo que las cosas sí son vacías porque no hay una identidad atrás, pero hay una cognición en la mente, que son las últimas cosas que ya él dijo cuando se iluminó, que dijo que es la paz, es profundo, eso va para el primer vehículo que nosotros vimos recién, que terminan en el nivel de Arhat o de Nirvana, libres del sufrimiento, pero no Budas todavía. El segundo, que está libre de cualquier construcción conceptual, o sea que no podemos decir que existe, que no existe, las cosas trascienden eso porque son vacías, no son materialistas, digamos que el materialismo no lo cubre porque ya vimos que en realidad no son concretas, sino que son vacías por la vacuidad, y tampoco nihilismo, porque esa vacuidad, como acabo de explicar, en realidad en vez de ser la nulidad completa que impediría cualquier tipo de manifestación, es en realidad el útero que permite que todo el universo surja, o sea que tampoco está el nihilismo, o sea que ni es materialista, ni existe, ni se puede afirmar que existe, ni es nihilista tampoco, es decir, que no existe, o sea que trasciende eso lo que se llama el tetralema, ni existe, ni no existe, ni los dos a la vez, ni ninguno de los dos a la vez. Eso se llama un tetralema en filosofía, y eso es lo que explica la naturaleza de la realidad. Y no puede ser cubierto por nuestra mente conceptual, porque para nuestra mente conceptual no puede aceptar ese tipo de presentación que es contradictoria en un primer análisis. Si decimos que existe, si veo que no se puede decir que existe, entonces automáticamente nuestra mente conceptual dice, entonces es inexistente. Pero en este tetralema lo que estamos diciendo es que las cosas en el universo, incluyendo uno mismo, no podemos decir que existe, pero eso no nos da lugar a que podamos decir que es inexistente. Ahí la mente conceptual, el intelecto ya tiene, caos, porque no lo puede entender. Y justamente lo que está diciendo esto es que es eso, la naturaleza de la realidad no puede ser comprendida por nuestro intelecto, pero sin embargo puede sí ser conocida. No va a ser conocida por el intelecto, pero sí va a ser conocida si hacemos que nuestra mente, nuestro intelecto, trasciende estos confines del concepto y entre en su estado natural. Y el estado natural de nuestra mente es el estado realmente de lo que se llama la naturaleza búdica. En sánscrito es el Tathagatagarbha o Sugatagarbha, Deva Shekpe Nyingpo en tibetano o Teshin Shekpe Nyingpo en tibetano, tiene dos palabras, pero significa esa naturaleza esencial que ya somos Budas, ya somos perfectos y a eso podemos llegar. Eso es lo que más se enfatiza en el tercer giro de la rueda del Dharma, del cual ya se dice, sí, las cosas son vacías, pero en esa vacuidad existe también un nivel de cognición, que es la luminosidad. La mente es luminosa, es cognitiva. Y entonces esa luminosidad de la mente es ahí donde están todas las emociones positivas, que son parte innata de la mente, y no se está diciendo entonces que la mente carece de cualquier tipo de cualidad sublime, sino que en forma innata tiene la compasión perfecta, infinita, la empatía perfecta, el amor altruista, la omnisciencia, es sabiduría, es claridad, es esa luminosidad. O sea que es, en última instancia, desde ese punto de vista, la mente es, la naturaleza absoluta de la realidad no es ya que es la vacuidad, sino que es vacuidad y claridad en una unión totalmente indivisible. Es decir, que esa claridad, esa cognición, no es como nuestra cognición actual, en el cual está totalmente cristalizada, está como congelada en conceptos y por eso percibimos todo como si fuera real y concreto, sino que esa cognición ya en vez de percibirse a sí misma como un yo concreto y por lo tanto como expresión de ese yo concreto que es real aparentemente, entonces todo el resto que ocurre a partir de la experiencia de ese yo concreto se lo percibe como real, esa es nuestra condición actual. Esa claridad, a partir de la vivencia, a partir de entrar en ese estado absoluto, en la verdad absoluta, lo que descubre es que en realidad es como el espacio. Y el espacio no tiene ni límites, no tiene ni centro, ni periferia, no podemos decir que existe, no podemos decir que es inexistente. Es decir, que en realidad el espacio es muy parecido a la esencia de nuestra propia mente. Pero sin embargo,
el espacio no conoce y nuestra mente sí conoce. Cuando la claridad de nuestra mente, cuando esa luminosidad no está dirigida hacia afuera, congelando absolutamente todo lo que percibe y dándole una realidad aparente que en realidad es ficticia, sino que por el camino budista, de las prácticas y las instrucciones, esa misma claridad que antes era congeladora y congelada ella misma, percibe que en vez de ser un yo, un ego o una cosa real, es como el espacio, infinito, sin ningún tipo de limitación, en donde no se posa nada, en donde no hay nada como para agarrar, no hay nada para pegarse, no hay ningún tipo de gancho que pueda sostener cualquier tipo de percepción y darle una realidad ficticia como congelada. Entonces esa claridad conoce su propia esencia vacua. Entonces, ¿pero cómo la conoce? No la conoce como que acá está la vacuidad de la mente y acá está la claridad de la mente, es decir, su luminosidad, lucidez, y ahora, antes conocía la pared de esto y lo otro, o la emoción tal, o el pensamiento, y lo congelaba y lo cristalizaba. Ahora no, ahora percibió la vacuidad, pero sí como sujeto y objeto, es decir, dos entidades separadas. No. Eso lo haría conceptual y sería una claridad conceptual, pero eso no es nirvana, eso no es la iluminación, eso sigue siendo samsara. Y en realidad hay muchos yogis que congelan su claridad muy sutil con un concepto de vacuidad. Ponen un sello, esto es la vacuidad, y se quedan en esa. Pero es una especie de claridad congelada, es una foto de la claridad real, pero es una foto. Entonces, ¿de qué manera esa claridad, esa luminosidad, percibe su propia vacuidad y ve que es igual al espacio? Y en el espacio nada se sostiene, nada se cristaliza, nada se materializa. Es decir, en ese espacio entonces conoce su vacuidad, pero en forma indivisible. Entonces, vacuidad y claridad que conoce la vacuidad, no hay ninguna distinción, no hay un sujeto que conoce al objeto, sino que esa vacuidad no es totalmente vacua, sino que se manifiesta en esa cognición, pero esa cognición no es algo concreto porque en todo momento no olvida, no sale de su propia vacuidad, que es el espacio o su propia esencia. Esa claridad vacua o esa luminosidad vacua o esa vacuidad luminosa o vacuidad lúcida, esa es la naturaleza absoluta de la realidad según el tercer giro de la rueda del Dharma. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí entra, digamos ya, la función de nuestra mente, porque entonces estamos incluyendo a todos los fenómenos como parte de esa claridad que estamos percibiendo como que es vacua. Por lo tanto, también todos los fenómenos son una manifestación de esa vacuidad. Son fenómenos y vacuidad son totalmente indivisibles. Es otra manera de decir que los fenómenos, antes que habíamos llegado a que los fenómenos son como ilusorios, son como un sueño, o digamos que no tienen, son como, por ejemplo, el reflejo de la luna en el agua. Voy a tomar ese ejemplo, esa analogía, el reflejo de la luna en el agua. En realidad, bueno, si nos quedamos nada más que las cosas son vacuas, entonces, bueno, las cosas son simplemente como el reflejo de la luna en el agua. Y nos quedamos ahí, que sería este nivel en el cual Atiya está diciendo, las cosas carecen de realidad. ¿Ok? Pero en el tercer giro de la rueda del Dharma vamos un poco más allá. Y decimos, bueno, eso es lo que realmente se introdujo al Tibet, que es que todo es una proyección de la mente. Entonces hay unas escuelas del budismo muy elevadas, como son las de la mente solamente, por ejemplo, Chittamatra, que proponen eso. Vino después de la escuela del camino medio, al cual habíamos visto que las cosas carecen de realidad intrínseca, que no pueden decirse que son existentes e inexistentes, etcétera, etcétera. Eso es la del camino medio. Ni afirman que existen, ni afirman que no existen, ni afirman el materialismo, ni afirman el nihilismo, pero no se instalan tampoco en el medio, porque esa escuela madhyamika, de la escuela madhyamika hasta prasángika, son consecuencialistas, se llama. Destruyen todas las posturas filosóficas posibles, las llevan al absurdo, pero no proponen nada, porque simplemente dicen, trasciende cualquier tipo de descripción. No se la puede
digamos, amarrar con un solo concepto. Entonces trasciende. Y sin embargo se lo puede conocer y se lo conoce también en esa trascendencia. Eso es la realidad absoluta con respecto a la realidad relativa. Estas dos no se presentan separadas tampoco, sino que realidad relativa para nosotros está totalmente separada de la realidad absoluta, porque la verdad relativa, nosotros vivimos en esa verdad relativa. Y como no es nuestra única realidad, fíjense en qué se va traduciendo, especialmente se manifiesta en nuestra civilización actual, en la cual cada vez más, porque es lo único que percibimos, se tiende a perfeccionarlo cada vez más, a hacerlo más eficiente, a hacerlo más claro, más profundo, es decir, mejorar cuanto más podamos nuestra zona de confort, porque es lo único que habitamos. Ni tenemos por asomo una noción de que todo es como una película. Todo lo contrario, para nosotros esa es nuestra propia realidad. Es la realidad de la mayoría de los seres humanos. Entonces lo que Buda está diciendo es algo que realmente contradice enormemente nuestra percepción actual. Porque está diciendo, no es así como lo percibimos. El hecho de que haya tanta perfección, de que cada iPhone tenga nuevas cosas, de que cada computadora traiga nuevas cosas, de que ahora está 5G y que se pueden hacer muchas más cosas, de que haya Netflix, de que haya esto, que hayan aviones más grandes, que hayan aviones superfuertes, que hayan operaciones, que haya laparoscopía, y todo ese tipo de cosas. Son perfecciones que van mejorando todo nuestro nivel real, porque nuestra realidad es única, es esa, la que percibimos. Buda no niega esa, dice perfecto, sigan perfeccionando, pero no se anclen a eso, porque tienen que incluir también este nivel de la verdad absoluta, a la luz de la cual todo es como si fuera una película. Pero aunque sea una película, pueden disfrutarla, pueden perfeccionarla y pueden mejorar también su zona de confort, pero su zona de confort percíbanla como que es también una cosa efímera, como una película. Entonces, el objetivo ahí es que no hay dos verdades separadas, que es lo que ocurre con nosotros. Una sola verdad, que es la verdad relativa, y la verdad absoluta ni siquiera la conocemos. Cuando se nos enuncia la verdad absoluta, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entendemos la verdad absoluta a nivel intelectual y entonces decidimos, claro, las cosas carecen de realidad intrínseca y son entonces como una película. Entonces, cuando vemos las cosas, bueno, esta es la realidad convencional. Y cuando vemos la naturaleza absoluta, esta es la naturaleza absoluta. Pero no logramos unirlas. Y el arte de la verdad que Buda está proponiendo es vivenciar esa unidad indivisible en forma constante, de verdad absoluta y de verdad relativa. Entonces, cuando estamos introduciendo el tercer giro en la rueda del Dharma, ahí lo que hace la presentación de que no es solamente vacuo, sino que es la claridad y vacuidad de una unión, ahí lo que se está hablando es del Tathagata Garbha. Se hace muchísimo énfasis en la naturaleza búdica y que hay que descubrir la naturaleza búdica. Y que la naturaleza búdica no es algo potencial que hay que cultivar y desarrollar, sino que ya misma está perfecta. Entonces, si tenemos un camino, un atajo para percibirla, entonces podemos utilizar eso que percibimos como fruto y todo el camino es mantener presente ese fruto. Lo mencionó creo que en una reunión pasada. Y eso es lo que caracteriza el Tantra. Y lo que ayuda mucho para eso es no excluir en absoluto lo que llamamos fenómenos. No solamente, digamos, remitirse a la experiencia digamos, cómo se incluyen todos los fenómenos. No se excluye nada. Las emociones negativas, bueno, son realmente el veneno, entonces yo los excluyo, o los transformo, o hago algo con ellos. Simplemente realmente es una proyección de la mente. Entonces, si es una proyección de la mente, trabajar con esos fenómenos. Y entonces incluir el espectro de cognición con los fenómenos que son infinitos, pero hay que saber incluirlos. Entonces, si tomamos, por ejemplo, hay una escuela budista que es realmente muy, muy profunda, que es la del Chittamatra, que se desarrolló después del Madhyamika,
Madhyamika, la del camino medio, fue desarrollada por Nagarjuna y Asanga, y la otra viene después, y Aryadeva, y la otra, la de Chittamatra, viene después con Asanga, que recibió enseñanzas de Maitreya, el próximo Buda que va a venir, y eso en realidad lo que está diciendo es que todo es una proyección de la mente. Pero es muy idealista. Es decir, que a nivel relativo, todo es una proyección de la mente. Pero la mente misma sí tiene una realidad absoluta. El Tantra lo que hace es tomar eso de la verdad convencional, que todo es una proyección de la mente, pero a nivel absoluto, ni la mente tampoco tiene una existencia real y concreta, porque también Buda lo enunció en el Sutra del Corazón. Hasta la omnisciencia, no hay omnisciencia, está diciendo, no hay budidad, es decir, también está destruyendo que eso pueda llegar a tener una realidad concreta y absoluta. Todo es ilusorio. Mi forma ilusoria apareció ante seres ilusorios para mostrar un camino ilusorio que los llevará a la iluminación, que también es ilusoria. Es decir, que Buda también dijo que él no era concreto y real, sino que es parte también de una realidad que no se puede definir como una cosa o la otra. Así que es también como todo si fuera una película. Ahora fíjense, vamos a tomar un ejemplo, porque no se acepta en el Tantra o el Madhyamika, que también utiliza esta riqueza, digamos, a nivel convencional, de la verdad convencional como que es una proyección de la mente. ¿De qué manera entonces se presenta la realidad? Es totalmente idealista, como dice el Chittamatra, es decir, que solo mente y no hay nada aparte de la mente. Y en el budismo tibetano no se acepta eso. Se mantiene también, digamos, que, como dice acá Tisha, las cosas carecen de naturaleza verdadera, es decir, que son ilusorias, pero al mismo tiempo todas las cosas van un paso más allá, son una proyección de la mente. No son mente, pero surgen de la mente. Hay una diferencia ahí. Si fuera mente, esto es totalmente idealista. Y entonces empiezan cuestiones muy discutibles. Digamos que son todo lo que existe es realmente mente y solamente mente. Entonces si alguien se ilumina, todos se iluminarían. Si alguien está experimentando el infierno, todos estarían experimentando el infierno. Hay como cuestiones que demandan un montón de debates, y desde ya que hay enorme cantidad de debates entre estas dos escuelas. Pero la que rige en el budismo tibetano es más bien que se acepta que todo es algo que surge de la mente, pero eso no significa que es exclusivamente mente. Y eso es algo muy interesante. Si tomamos, por ejemplo, entonces el ejemplo de la luna reflejada en un agua cristalina, un lago que no tiene ninguna ola, totalmente calmo y cristalina, y sale la luna y tenemos la luna de agua, digamos, para llamarla, ¿no? Es un reflejo en el agua. Es uno de los ejemplos que Buda dio de ilusión. Entonces, no solamente la luna, también todas las estrellas se están reflejando en el agua. Ahora, hagamos una analogía y digamos que el agua es la mente, nuestra conciencia, incluyendo también las conciencias sensoriales que perciben, porque son parte de la conciencia. ¿Ok? Entonces, la luna reflejada en el agua es un reflejo de nuestra conciencia. Queda entonces, bueno, pero hay una luna entonces que se está reflejando en el agua. Si no hubiera una luna, uno diría, entonces tampoco habría un reflejo en la superficie del agua cristalina, que sería nuestra conciencia. Pero eso no es así. Entonces, la luna y todas las estrellas, en realidad, son un producto de nuestras propensiones, de nuestros patrones habituales atávicos que tenemos desde tiempos sin comienzo y que son parte de nuestra conciencia en el alaya, como estamos diciendo, impresiones kármicas que nos condicionan completamente y no son más que un producto de esos hábitos. Pero desde ya, que no son conciencia completamente, son un producto de nuestra conciencia, pero son parte de nuestra conciencia. Yo no puedo decir que la luna y las estrellas son mente, pero tampoco puedo decir que son una cosa separada de la mente.
porque todos estos hábitos y propensiones ocurren en nuestra conciencia, entonces son también parte de la mente. Yo sé que es un poco complicado, pero digamos que eso está destruyendo, es muy interesante porque entonces, viéndolo de esa manera, no podemos decir que hay luna, estrellas y demás separadas de la mente, como en nuestro caso ahora. Para nosotros son entidades que no tienen nada que ver con nuestra mente, excepto cuando las miramos, que hay una conexión, pero yo me voy a dormir y sigue la luna. Yo me muero y la luna sigue, ¿no? Y tampoco podemos decir que es exclusivamente nuestra conciencia, como el idealismo completo en el cual es simplemente nuestra conciencia, sino que es nuestra conciencia que, debido a estos hábitos que van generando, digamos, patrones habituales y que condicionan nuestra percepción para que aparezcan la luna y las estrellas a la dimensión de nuestra percepción, eso es lo que está indicando, es que son parte de nuestra conciencia, no son conciencia solo, pero tampoco están aparte de nuestra conciencia. El problema nuestro es que cuando estos reflejos, la luna, digamos, de agua y los planetas de agua y las estrellas de agua, que son los reflejos que ocurren, nosotros también por esas propensiones habituales los percibimos como separados, no como el reflejo en el agua. Y entonces surge la aversión, surge también el apego y se forman los tres venenos porque le hemos dado una realidad y se consolidó el dualismo de sujeto, que sería la conciencia, que está percibiendo eso que es un producto de la conciencia a partir de los patrones habituales, los hábitos. En vez de tomarlos como parte, como una proyección de la mente, se los toma como separados. Y es el dualismo de sujeto y objeto. Lo interesante de esto entonces es que, en realidad, de acuerdo con no solamente la filosofía, sino también la experiencia de estos grandes maestros, ahí se percibe todo como una manifestación. A un nivel elevado, todo es una manifestación de nuestra naturaleza búdica. Yo di un ejemplo otro día que a mí me gusta mucho y que es el de el hielo y el agua. Nosotros, es decir, hielo y agua, lo voy a repetir, permítamelo, pero realmente para mí me clarifica mucho y creo que también es útil. Supongamos una persona que no sabe que el hielo es agua. Entonces, ¿cómo va a ver el hielo? Al hielo lo ve como algo sólido, es algo realmente, un iceberg, una cosa como una roca, es impresionante lo que lo percibe. ¿Qué tiene que ver con el agua? El agua fluye, el hielo no. El agua es maleable, el hielo no. El agua, digamos, no es sólida. En cambio, con el hielo podemos hacer una casa, podemos hacer un iglú, podemos hacer, qué sé yo, podemos venderlo, podemos ponerlo en un cóctel, qué sé yo, es algo distinto. O sea que, en una primera instancia, hielo no tiene nada que ver con agua, ni siquiera es transparente, y el agua sí es transparente. Entonces alguien viene y le dice, no, pero eso es agua, y la persona dice, no, eso es hielo. Y nos cuesta convencernos de que en realidad el hielo nunca deja de ser agua. Es decir, el agua, que es una cosa fluida, transparente, maleable, que moja, etc., por efecto de viento frío, es decir, de distintos factores, se transforma en hielo que no tiene nada que ver en una primera instancia con nuestra percepción a partir de los ojos y del tacto y todo lo demás del agua. Pero nunca deja de ser agua, por más que tome formas increíbles, por más que sean montañas de hielo, el agua nunca podría formar una montaña de hielo, pero el hielo sí lo puede formar. Entonces ese hielo no es agua. Para nosotros estamos anclados en eso. Gracias a la información budista que nos hace empezar a analizar muy bien y no dejarnos llevar por la apariencia de hielo y concluir que no, eso es imposible que sea agua. ¿Cómo va a ser agua si es? Muchas razones para diferenciarlo del hielo. Pero entonces, gracias a la información y esta presentación que hemos visto, digamos, de la presentación de la naturaleza de la realidad, empezamos a dudar de que por ahí es agua. Viene alguien entonces, como un maestro, y prende, qué sé yo, un soplete, y vemos que en realidad ese hielo
que parecía muy sólido y que no tenía nada que ver con el agua, que ese hielo en realidad nunca deja de ser agua por más sólido y concreto que se nos aparezca. Entonces, ahí empezamos a dudar de nuestra percepción. Ahora, todo el mundo fenoménico es como si fuera el hielo, porque lo hemos congelado con nuestra cognición, que está viciada por el dualismo y por la reificación. Esa claridad que estaba hablando, que cristaliza todo. Entonces todo se presenta como si fuera hielo y ni siquiera tenemos idea de que puede ser agua. Ahora sí tenemos idea. Buda nos está diciendo, fíjense que puede ser agua, ¿eh? Entonces hay métodos como para hacerlo, hay métodos para descubrir que en realidad es agua. Eso que va derritiendo el hielo y llevándolo a su condición natural es lo que es el camino budista, que se basa principalmente en la aplicación de métodos. Entonces todo el camino budista no es más que un método. Como dije muchas veces, es un método que uno abandona cuando llegamos a la otra orilla. Entonces no es que uno se queda en el bote. Uno deja el bote. Si te quedas en el bote, no llegaste a la otra orilla. Y al llegar a la otra orilla tampoco te vas a llevar el bote a cuestas, porque ya llegaste a la otra orilla. Y eso es el Dharma, es como un bote. Y es el método. Son métodos muy hábiles que hacen que se vaya derritiendo toda esta conceptualización, la reificación, que vaya perdiendo fuerza nuestra cognición, que las distorsiones que la van haciendo reificadora vayan cediendo, que los hábitos que lo impulsan esa cognición a solidificar, a reificar todo, también vaya cediendo, se vaya volviendo cada vez más cerca de su naturaleza esencial, el agua, y vaya perdiendo fuerza el hecho de estar tan convencido de que el hielo es distinto que el agua. Por eso Saraja dice, así como el frío helado congela el agua y la transforma en una entidad completamente distinta al agua, en nuestra mente ignorante, es decir, que no conoció todavía la naturaleza esencial, el viento de la ignorancia y de los conceptos la van solidificando nuestra mente de tal manera que entonces solidifica todo lo que percibe. Y todo lo que percibe es una manifestación, una proyección de nuestra propia mente. Al presentarlo de esa manera, y entonces en el Tantra, ya tenemos una herramienta muy grande para utilizar absolutamente todo lo que surge. El loto, por ejemplo, el loto es una flor que solamente nace en el lodo, no nace en agua limpia. Y se está diciendo que un Buda, nosotros, en realidad las mejores condiciones es que estamos en samsara, tenemos estas emociones aflictivas, pero estas emociones aflictivas, en realidad, si bien se presenta como el hielo, emoción de odio, de rencor, de celo, de orgullo, en realidad no son eso, son formas de esta luminosidad, de esta cognición de la mente, que es una sabiduría innata al Tathagata Garbha, es decir, a nuestra naturaleza búdica, que debido a la distorsión, el viento frío, aparece solidificado como emociones negativas, hielo. Entonces, no tenemos por qué rechazar las emociones negativas, no tenemos por qué rechazar los pensamientos, no tenemos por qué utilizar distintos antídotos constantemente si es que tenemos la capacidad de descubrir y ver un vislumbre por un maestro que vino y con un soplete nos dijo, ¿ves que es agua? Y cómo se derrite. Entonces, ese vislumbre de agua y dejar de percibir tan sólidamente el hielo es lo que nos permite, a lo que nos permite llegar estas enseñanzas, las más rápidas, que son las de Mahamudra y de Dzogchen, que es un atajo para ver nuestra naturaleza de la mente, agua. Y desde esa manera, entonces, rescatar que eso es agua, y ahí se va debilitando esa fijación enorme de que todo es hielo. Porque todas las características del hielo, que son lo que nos da lugar a juzgarlo como que es hielo, en realidad son ficticias, porque son agua, nada más, en última instancia. A eso va el budismo, a descubrir ese tipo de verdad. Y cuando descubrimos ese tipo de verdad, entonces todo se desmantela, toda esta estructura reificada que es el mundo que nosotros percibimos. Ahora, todo el budismo también se lo considera como un antídoto para destruir estas emociones aflictivas.
nosotros estamos hablando siempre de 3 o 5, que sería la aflicción fundamental, que no es una emoción y que es un problema cognitivo y que es la confusión a la que nos lleva la ignorancia, es decir, ¿se acuerdan la víbora y la soga? Y ver que en realidad no vemos la soga, pero nos quedamos estancados en la víbora. Eso sería, de ahí en adelante, entonces, es lo mismo que ahora, estamos estancados en el hielo y no vemos que es agua. Entonces, estamos estancados en el hielo, entonces tenemos rechazo porque es frío, algunos tienen atracción por el hielo porque les gusta el frío, lo que fuera, y empiezan, esta es la tríada, los 3 venenos. Pero digamos, del apego surgen los celos, y de la agresión, digamos, la aversión, surge el orgullo, y de esto se van formando hasta 100, se multiplican, y de esto se van multiplicando hasta 84.000 emociones aflictivas. Que bueno, se dice que son 21.000 que corresponden al apego, 21.000 que corresponden a la aversión, 21.000 que corresponden a la agresión, a la, ¿cómo se llama?, a la confusión, y 21.000 que son esta combinación de estas. En realidad, bueno, no sé muy bien si están tan clasificadas de esa manera, pero al budismo le gusta mucho clasificar. Lo importante es que hay muchas. Entonces, acá te está hablando del antídoto, el mejor antídoto, y nosotros estamos en el Dharma porque al Dharma se lo considera como un antídoto. Pero por supuesto, de acuerdo con el distinta o las capacidades, las facultades de los distintos individuos, Buda presentó el Dharma como un antídoto para que lo pudieran aplicar. Y en el primer caso, en el caso de las primeras enseñanzas, en la cual lo que más cunde es una preocupación por el sufrimiento personal, y no se incluye el sufrimiento y la liberación de todos los seres de una manera totalmente categórica, amplia e ilimitada, como sí se hace en el segundo giro de la rueda del Dharma, del Mahayana, en ese giro, como hay una enorme preocupación, digamos, por el sufrimiento, entonces, bueno, el sufrimiento está causado por acciones negativas. ¿Cómo se define una acción negativa? Es una acción que esté motivada por la agresión, por el apego, por esto y lo otro, es decir, por alguna aflicción. Y eso da como resultado sufrimiento. Entonces, cuando ocurren estas emociones aflictivas, que es lo que realmente estamos trabajando, porque se trata completamente de trascender estas emociones aflictivas de alguna manera, porque son las condicionantes las que nos mantienen amarrados al samsara, principalmente la ignorancia. Entonces, cuando surge, uno las rechaza. Es como que lo ven como veneno, y si ven como veneno y que le va a causar sufrimiento, si uno sabe que es veneno, no lo va a comer. Entonces, el antídoto para las primeras enseñanzas es el de rechazo. El segundo, que son las enseñanzas del Mahayana, que son mucho más amplias, y ahí hay mucho más coraje, realmente, para el bodhisattva, el que está ahí, porque es más arrojado, ya incluye, es decir, la preocupación por su propio sufrimiento ya lo trascendió, está mucho más preocupado por el sufrimiento de todos los demás seres. Es decir, que su mente realmente se arroja con mucho más coraje, digamos, al camino. Entonces dice, bueno, pero si ese veneno tiene la capacidad de matarme y yo soy capaz de transmutarlo, transformarlo en medicina, en vez de matarme, al contrario, me da mayor vigor, me ayuda y demás. Entonces utiliza la transformación. Entonces, si surge, por ejemplo, una emoción de agresión, digamos, o de odio con alguien que me está agrediendo, entonces surge el odio en mi mente, en principio, en vez de reaccionar automáticamente como el odio por entrenamiento, con el entrenamiento mental y demás, yo empiezo a considerar la postura del enemigo, que está en muchas peores condiciones que uno, porque no tiene un camino a la liberación, porque es como un robot que lo dominan todas las emociones aflictivas, que está generando un karma pésimo de la forma en que me está hiriendo, lo que fuera, y entonces yo, por ese tipo de transformación, yo voy transformando mi percepción de la situación y mi emoción, y termina siendo una empatía y un aspecto compasivo por ese ser. Utilicé la energía del odio, la transmuté en compasión, y eso enriqueció mi camino espiritual. Si hay algo con apego, entonces apelo a que, en vez de estar apegado a algo que es muy bello, que me atrae mucho y que me da mucho apego porque lo quiero conquistar, entonces lo empiezo a ver, bueno, que en realidad es como si estuviera soñando, que es como un sueño, en realidad no hay nada concreto ahí, y bueno, se va disolviendo por la inclusión de este aspecto de cognición que está representando la verdad absoluta de eso que estoy percibiendo.
Entonces es un camino de la transformación que se recomienda mucho, porque en realidad no podemos bailar el Tantra si no sabemos caminar tampoco el camino del Mahayana. Es decir, no podemos jugar a ser grandes tántricos y decir que somos y utilizamos cualquier emoción porque sabemos que es sabiduría. No, eso no es tan fácil. El tercero es distinto. Entonces estamos aplicando un antídoto en el primero, rechazo. Estamos aplicándole algún químico o algún antídoto para transformar en el segundo caso. En el tercero, la aplicación del antídoto tiene un problema. Si yo tengo las manos sucias y aplico el antídoto del jabón, entonces yo aplico el jabón y me lavo la suciedad de las manos. Pero después me queda el jabón, entonces tengo que recurrir al agua. Entonces me queda el antídoto del agua. Siempre hay algo, digamos, que procesar, porque nos quedamos con el antídoto. Si bien hemos eliminado cosas peores, igual nos queda un cierto antídoto que tenemos que después resolver. En cambio, en el tercer caso, que es lo que está diciendo acá Atisha, es si yo percibo que todo esto que da origen a una aflicción, a una emoción negativa, algo muy bello, algo muy que me da rencor, algo que me mueve el piso y me da celos y lo que fuera, en vez de aplicarle tal cosa, aplicarle un antídoto como rechazarlo, en vez de tampoco aplicarle algo a un antídoto para transformarlo, que después me quedo con el antídoto, que también tengo de alguna manera recurrir a alguna transformación, si yo logro ver que carece de realidad intrínseca, es lo mismo que si estuviera soñando y sin despertarme, yo me doy cuenta de que ese sueño, en realidad, es un sueño que no me está afectando, que si bien es una pesadilla, es simplemente una película que está ocurriendo ahí. Entonces eso sería ver que carece de realidad intrínseca. Ahí estoy uniendo, no desaparece el objeto, no desaparece el sueño, pero al mismo tiempo lo estoy viendo como indivisible de la verdad relativa, la verdad absoluta. Verdad relativa, sueño, pero verdad absoluta es que ya, porque estoy viendo que carece de realidad intrínseca, porque no es más que un sueño, estoy uniendo fenómenos y vacuidad, estoy uniendo relativo, convencional y absoluto. Y eso es lo que hace entonces que yo esté transitando en un camino que no cristaliza y materializa todo, como en el camino, digamos, el materialista en el cual nosotros operamos, que tampoco es nihilista, porque yo no niego absolutamente lo que está pasando, diciendo no, nada está pasando, no, algo está pasando, ¿no? Y de esa manera estoy transitando el camino del medio, en el sentido de que uno las dos verdades. Uno, la verdad relativa del sueño, pero lo veo simplemente como un sueño. ¿Qué es lo que me lo hace ver como un sueño y nada más que un sueño? Sin que desaparezca el sueño, que lo estoy viendo como carente de realidad intrínseca. Entonces ese es el mejor antídoto. Eso es lo que Atisha está diciendo en este quinto punto. Tratemos de cultivar ese antídoto, de ir directamente a percibir la realidad absoluta, que eso es Mahayana desde ya, pero muy ayudado también por el Tantra, porque bueno, el camino que nosotros estamos siguiendo es el del Mahamudra y el de Dzogchen, y bueno, eso va directamente a tratar de ubicar o de mantener presente ese tipo de características. Entonces, bueno, de esa manera, y hoy, bueno, lo siento mucho de tanta cuestión filosófica, por ahí no está tan claro, pero bueno, el budismo es así, es decir, uno recibe información muy distinta a lo habitual, una información que realmente, como digo siempre, va a contrapelo de la percepción inmediata, inclusive nuestros juicios y nuestras opiniones y nuestras creencias, y nos mueve el piso. Está bien que nos mueva el piso. El budismo realmente es muy bueno que nos mueva el piso, porque estamos muy instalados en nuestra zona de confort, demasiado instalados. Nos cuesta muchísimo salirnos de nuestra zona. Y esa zona es espuria, no es realmente rescatable. No está sustentada por ningún tipo de verificación, ni filosófica ni contemplativa. Entonces dudemos de nuestra zona, dudemos de nuestra percepción. No estamos negando nada, estamos simplemente cambiando la forma en que vamos a experimentar nuestra existencia. Es eso lo único que se propone. Y cuando hablamos de trascendencia, no es cuando yo muera iré al paraíso y veré a Dios o me iré al infierno y no sé cuánto. Trascender
en el budismo es una cosa totalmente instantánea y cognitiva. Si yo logro que mi cognición de este mismo momento, en vez de ser una luminosidad o lucidez reificadora que da origen a dualismo de sujeto y objeto, es decir, en vez de ser una cognición congeladora, al contrario, esa cognición percibe su propia naturaleza, que es como el espacio, es decir, que cognición vacua o vacuidad lúcida, ¿ok? Si logro eso, ahí trascendí. No hay otra trascendencia que esa, porque ahí entonces mi mente está operando desde mi Tathagata Garbha, está operando desde mi naturaleza búdica. Es así de cerca, así de simple. Y ese es el problema, que somos tan complicados que no lo podemos ver tan fácilmente. Está tan cerca que es como si fuera tratar de ver nuestros párpados con los ojos. Están tan cerca que no los podemos ver. Es tan simple porque es lo más simple que hay en nuestra conciencia. No tiene ningún tipo de distorsión, no tiene ningún tipo de... no tiene ningún tipo de ¿cómo se llama?, de parafernalia, no tiene nada que lo haga, que sea otra cosa de lo que es. Es lo más normal, lo más desnudo de nuestra conciencia, lo más puro, lo más natural. No tiene absolutamente ningún componente que lo distorsione. Eso es la naturaleza búdica, no es otra cosa que eso. A eso estamos apuntando. Buda dijo que, de todas sus enseñanzas, indicar que todos somos perfectos, de entrada, ya mismo, y que somos un Buda ya mismo, mientras haya alguien en el universo que lo haya vivenciado y que lo perciba, se puede decir que el budismo todavía está vivo. Si eso ya no desapareció y nadie lo está vivenciando, y el budismo habla enormes libros filosóficos de la vacuidad y de la compasión y de las dos verdades y la unión de las dos verdades, todo eso no tiene mucho sentido. El sentido principal del budismo es que partimos de que somos un Buda. Y si tenemos esa confianza de que somos un Buda, que hay que cultivarla, tomando enseñanzas, reflexionando y también aplicándolos en la práctica de meditación, porque saben que las instrucciones de meditación son un reflejo a un nivel empírico de la filosofía budista. Y entonces, al implementar esas instrucciones de meditación, lo que estamos haciendo es, en una manera de práctica empírica a nivel personal, estoy representando esos principios filosóficos para un nivel de experiencia, de tal manera que van transformando mi propia percepción. Eso es lo que significa la meditación, lo que significa el camino budista. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a ver las preguntas. Bueno, acá hay muchas buenas tardes, por ahí ando por ahí todavía. La primera, a ver. Ok. ¿Podrías explicar cómo sería el desarrollo de la visión pura? Es decir, percibir a los seres como Budas, pero a la vez percibir que los seres actúan desde sus emociones aflictivas y generan sufrimiento. ¿Deberíamos verlo como nuestra proyección? También tengo entendido que un Buda no hace diferencia entre un Buda y los seres. Entonces, su compasión sin objeto es captada por el mérito de los seres. Bueno, esta es una pregunta que da para mucho. Acá, en realidad, tenemos que hablar de dos tipos de percepción. Una que es la percepción personal. ¿Cómo va cambiando mi percepción personal? Y pues está la percepción ajena. En este momento, mi percepción personal no tiene nada de puro, es una percepción totalmente condicionada por el karma. El karma, digamos, que se está manifestando en estos hábitos, ¿no? Nuestros patrones habituales que condicionan mi percepción enormemente. ¿Ok? Entonces yo tengo percepción kármica, no es percepción pura. Después, bueno, cuando mi percepción, digamos, ya descubrió, mi cognición descubrió su propia vacuidad, como habíamos dicho, y ya vio el estado absoluto por una vivencia,
entonces mi percepción ya empieza a cambiar y se transforma en una percepción pura. ¿Ok? Percepción pura significa que en realidad, bueno, en un principio las cosas se ven como un sueño, como una ilusión, lo que decimos siempre, pero en realidad, y de acuerdo con las enseñanzas tántricas, no solamente eso, sino que también es una representación de nuestro Tathagata Garbha, es decir, de la naturaleza búdica, dentro de lo cual todos los seres son Budas. No solamente uno, sino todos los demás seres son Budas. ¿Qué es lo que me hace a mí percibir a otra persona como la que percibo? Y lo que me hace percibirlo son simplemente mis patrones habituales que estructuran mi percepción, que me la hacen percibir como separada de mí, como alguien real, y que la veo como José, qué sé yo, Manuel, Manuela, Rosa, lo que fuera, distintas personas. O un perro, un gato, un animal, un lo que fuera. Yo los veo como distintos seres. Pero ninguno de esos deja de ser agua, como le había dicho antes. Ninguno de esos en ningún momento dejan de ser Budas. Entonces, cuando mi percepción se va consolidando y ya empieza a estar cada vez más transitando una presencia continua de mi naturaleza búdica, y decir que ya estoy operando cada vez más desde mi naturaleza búdica, excepto momentos ocasionales en los cuales caigo en el dualismo por la fuerza de estos hábitos que todavía no se han agotado, bueno, eventualmente, cuando ya completamente se haya agotado el reservorio de impresiones kármicas, que son las que producen estos hábitos, entonces ahí puedo decir que soy un Buda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Yo percibo, digamos que mi percepción se transforma no solamente en percepción pura, sino que es mi percepción una manifestación de sabiduría primordial. La sabiduría que ya mismo es nuestra budidad. No es que un Buda tiene sabiduría, un Buda es esa sabiduría que en ese caso ya es omnisciencia. ¿Ok? Bueno, ahora la pregunta es esta. En el contexto en que yo estoy diciendo que todo es una proyección de la mente, entonces es fácil o más o menos es más entendible decir que una pared es la proyección de mi mente, porque es inerte y no tiene una mente. Pero ¿cómo estoy diciendo yo que José es una proyección de mi mente? ¿Qué le pasa a José? Pobre José, solamente es una proyección de mi mente. Entonces ahí hay que aclarar eso, y eso es muy importante entonces tener bien claro lo que significa percepción personal y percepción ajena. Yo me muevo con mi percepción personal, eso es lo único que va cambiando. La percepción ajena depende de cada uno de los ajenos, de acuerdo con su propia percepción, que en muchos casos, la mayoría sigue siendo percepción kármica, y en algún caso raleado es un yogi que ya trascendió lo que fuera, pero tomemos una persona común, digamos, ¿no? A José, que estoy tomándolo, entonces, es decir, yo tengo mi versión de José, y Manuel tiene su versión de José, ¿no? Y un perro tiene su versión de José, y una lombriz tiene su versión de José, cada uno tiene una versión de José. Lo que va cambiando es mi percepción de José. Entonces no se puede decir que yo creé a José. Yo no le puedo decir a José, yo te creé a vos. Ahora, ¿quién se creó? ¿Quién lo creó a José? En las religiones teístas es muy fácil. Dios creó a José. Y José es un hijo de Dios, porque Dios lo creó a José. Se terminó la historia. El budismo no se admite eso, porque no hay un objeto separado. Digamos, José se creó a sí mismo. No hay nadie más que haya creado a José. Pero cada uno crea su propia versión de José, sí. Entonces tenemos la versión de José, como dije, de Gerardo, la de que Gerardo tiene de José, la que tiene, Manuel de José, la que tiene el perro de José. Sí, está todo eso, perfecto. Pero José tiene su propia percepción de sí mismo. Y se ve como un yo, como esto, con los 5 skandhas y con todo lo demás. Él se creó a sí mismo. Y qué sé yo, Alicia se creó a sí misma. Y el perro se creó a sí mismo. No hay nadie que nos cree, aparte de nuestra propia conciencia, que por distorsiones van creando lo que fuera, de acuerdo con esas karma, digamos, que nos congeló, nos condicionó para que nos percibiéramos de esa manera. ¿Ok? Entonces, cuando yo
voy y muy adelantado en el camino, yo empiezo a percibir que en realidad son Budas. Es decir, para poner un ejemplo, Padre Rinpoche, que es un lama extraordinario, de lo cual hemos estudiado muchas veces retiros con los lamas, porque es un lama muy, muy vigente, él, digamos, era enormemente, no solamente la compasión, era un Buda prácticamente. Él dijo en algún momento, yo cuando veo un perro, yo veo un Buda. Y quisiera postrarme al perro, porque yo lo veo como Buda, pero claro, no me postro, porque si no la gente va a decir, este es un loco, está postrándose a un perro. Pero él, su versión del perro es Buda, sí, es Buda, pero el perro sigue percibiéndose como perro, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces fíjense que en algunos tantras, también en el Zen, se dice, cuando yo me ilumino, todos los seres sintientes, todos los seres se iluminan. ¿Cómo es eso? Es rarísimo. Lo que está diciendo es que cuando yo me ilumino, mi versión de todos los seres, yo ya los veo a todos como un Buda, ya no los veo más como hielo, sino que los veo todos como agua, porque nunca dejaron de ser agua, sino que cada uno se transformó en su propio hielo de acuerdo o debido a sus propios patrones habituales. Es un problema de cada uno. Que si cada uno hace el mismo proceso que yo hice, entonces también va a ser un Buda y va a percibir a todos como Budas. Porque eso es lo que percibe en su naturaleza esencial. Lo que pasa es que parte de la omnisciencia es también ver, y eso es un punto discutible, pero de cualquier manera, Karma Lingpa, Dalai Lama, digamos, Tsongkhapa, Losang Rinpoche, todos dicen, por supuesto que parte de la omnisciencia es ver que están afectados por ignorancia, que se toman como reales y que como toman su sufrimiento y sus condicionamientos como reales, es como son pasibles de la compasión esta automática, no referencial, porque ve seres que están en samsara. Por eso es que el voto de hasta que, digamos, no pueda iluminar a todos los seres, yo no entro en nirvana y ¿viste? Sigo manifestándose formas y todo lo demás. Ahora, en un sutra, por ejemplo, lo que es muy interesante es que, de acuerdo con la naturaleza absoluta de la realidad, podemos decir que no hay ningún ser que existe en la forma en que nosotros percibimos que existe. Con la introducción de que todos somos tathagatas y somos budas, bueno, todos son budas, digamos. Pero tampoco Buda existe en forma concreta, lo hemos visto, mi forma es ilusoria, etc. La omnisciencia, ¿viste? No hay omnisciencia, digamos, también es como si fuera un sueño. Entonces es ver que como vemos a alguien que está sufriendo porque está soñando y con una pesadilla. Entonces yo soy un Buda y estoy viendo a un ser que está atrapado en su propia pesadilla. En todo momento yo sé que no hay ningún tipo de pesadilla, no hay ningún tipo de amenaza a ese ser. Sin embargo, ese ser está sufriendo. Eso es lo que me motiva, digamos, para ver lo que, si bien lo veo que es un Buda, ese ser se ve todavía como un ser común que sufre y por lo tanto la compasión, etc. Y eso es de esa manera, es decir, porque se justifica. En el sutra, por ejemplo, de 8000 versos de la Prajna Paramita, yo lo leí muchas veces, me encantaba, ahora hace mucho que no lo leo, pero me quedó siempre una frase, un diálogo entre Buda y Subhuti en ese caso. Y entonces le pregunta a Subhuti, le dice Subhuti, ¿por qué Bodhisattva? Sattva quiere decir el que tiene coraje, que es como un héroe, ¿no? Como un guerrero, un héroe, Sattva es lo que significa. ¿Por qué se considera que un Bodhisattva tiene coraje? Y entonces Subhuti le dice, un Bodhisattva tiene un gran coraje porque dedica todas sus existencias a salvar a todos los seres, sabiendo en todo momento que no hay ningún ser a ser salvado. O sea que realmente es un nivel muy difícil de entender, pero es un nivel de así. En realidad, de acuerdo a la naturaleza absoluta de las cosas, todos los 6 tipos de existencia no son más que productos de las distorsiones que ocurren de acuerdo con la ignorancia de las conciencias de esos 6 tipos de existencia. Pero cuando esa ignorancia desaparece, lo que quedan son nada más que Budas. No hay, digamos, ser común, sufriente y todo lo demás. Y eso es lo que está indicando el coraje de un Bodhisattva, que aún sabiendo que no hay seres para salvar, tal
cual dicho, digamos, seres propiamente dichos, bueno, igual se dedican todas sus existencias a salvarlos, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando se dice, cuando yo me ilumino, todos los seres se iluminan, lo que se iluminan todos es esto, es consonancia con eso otro. Piénsenlo y van a ver cómo una cosa contesta a la otra, la que contestó Subhuti y lo que yo estoy diciendo. Cuando uno se ilumina, ya no ve más seres, pero al mismo tiempo los ve como si fueran ilusorios, etcétera, etcétera, pero, y bueno, ya lo expliqué, más o menos. Espero que haya sido claro, ¿ok? ¿Qué te hizo volver a la Argentina después de tus años de Oriente? ¿Pensaste en quedarte viviendo como un monje? Bueno, eso es, qué sé yo, no sé si es muy relevante una pregunta personal, pero en realidad yo pensaba quedarme allá en la India porque ya tenía planeado, ya tenía un año de retiro que hacer, porque uno de mis lamas importantísimos me dijo que tenía que hacer ese retiro. Vine a visitar a mis padres. Vi en ese momento, en el 83, una reacción enorme, como vinieron los primeros lamas acá, invitados por el otro centro, y habían 300 personas, en una Argentina que yo no conocía, y entonces, bueno, vi que había acá una base, digamos, de interés por lo espiritual que yo no había conocido en el momento que me había ido, porque yo me fui en el 1969-70, o sea que era una mezcolanza el budismo ni existía, no sé, era una cosa totalmente extraña, y ahí yo estaba viendo que había muchísimo interés, eso por un lado. Por otro lado, porque la conocía Juani, que en ese momento la conocía ella, y ya no me podía ir y quedarme varios años en retiro, ya vi que mi vínculo era muy fuerte con ella, y realmente ella fue muy instrumental también. Yo volví en el 85, después de hacer el año de retiro, y ahí entonces juntos formamos el centro Tongyu-Lin, hicimos todo lo que es el centro funcionando, y aparte, bueno, porque hubo una respuesta de interés. Invitamos juntos a dos lamas muy amigos míos, Dorson Rinpoche y Chuya Rinpoche, y vinieron en el 86, ahí establecieron Tongyu-Lin, el centro, y sigue vigente hasta ahora. Entonces lo que me hizo volver fueron esas dos cosas en conjunto, el interés que había. Es decir, que yo no volví a un lugar donde la gente no les interesaba para nada, pero bueno, fundamentalmente, ¿viste? Soy ser humano y me enamoré de Juani y quise volver porque ya, bueno, no necesito explicarlo, ¿ok? Desde la perspectiva budista, el sentido o propósito fundamental de haber encarnado como seres humanos sería reconocer nuestra naturaleza búdica absoluta, ¿o es otro el sentido de nuestra existencia? No hay un sentido de la existencia fijado por nadie en el budismo. Es decir, somos seres humanos. Si aprovechamos todas las condiciones excepcionales que tiene nuestra condición humana para realmente trascender y ver nuestra propia esencia, ahí le damos un sentido a nuestra propia existencia. Pero se lo damos nosotros, no es que tiene un sentido. No es que ahora nos pusieron como ser humano porque ahora tenés el mandato de iluminarte. No hay un Dios, digamos que es una cosa muy mecánica, de un producto de distorsiones de nuestra conciencia, y de pronto nos encontramos como un ser humano. Pero bueno, evidentemente hay muchos seres humanos y hay un puñado que se interesa por el budismo, se interesa por este camino, que no le parece que es un camino que está incitando a la esquizofrenia, una cosa rara, porque realmente lo que está diciendo Buda no condice en absoluto con nuestra percepción, sino que todo lo contrario, uno ve que hubo millones y millones de seres que lo tomaron en serio y que llegaron al mismo nivel de liberación, y son los seres, digamos, que han trascendido, y que tenemos una percepción de la insatisfacción con una óptica distinta que el común de los seres humanos, porque vemos que nos inclinamos y nos volcamos al camino espiritual como algo que realmente es muy rico, que nos puede llevar a la liberación y al estado de la completa perfección de Buddha, que es lo que realmente es, bueno, todo eso que estuvimos hablando, y eso le da nuestro sentido a la vida. Pero no es que venimos con un mandato, con un destino, digamos, ya prefijado, que desde ya, para volcarnos con este interés y darle este tipo de sentido a la vida, eso es muy influenciado por las acciones
que hemos hecho en el pasado, los méritos que hemos generado y que hacen que tengamos este tipo de inclinación y este tipo de sentido, y que le demos este sentido a nuestra vida, sí. Pero es nuestro propio karma, digamos, que hemos hecho en otra vida, los méritos, y que hace que hagamos un clic con este camino, y otros harán un clic con otro camino. Y otros le darán el sentido a su vida, ¿viste? A la vida normal, de ser ricos y tener familia y tener nietos, envejecer y de pronto morir. Y ese fue el sentido de la vida, qué sé yo. Hay gente para todo, digamos, cada uno le da su propio sentido. En nuestro caso, podemos decir que si le dimos o le estamos dando sentido a nuestra vida hacia la iluminación, no es fortuito, es porque hemos hecho méritos anteriormente que hacen que tengamos esta perspectiva. No es una perspectiva muy compartida por muchísima gente, no es el consenso general, ¿no es cierto? ¿Podría resumir de alguna manera cómo afrontar el sendero budista en cuanto al estudio y la práctica? Porque es tan vasto el material de práctica y estudio que abruma. Yo diría tomar la práctica, porque hay mucha gente, bueno, no se da mucho acá, porque acá no es que haya tantas distintas ofertas de práctica, no hay un supermercado espiritual del budismo, ¿ok? Hay un supermercado espiritual con un montón de ofertas de workshops y de New Age y un montón de cosas, sí. Pero dentro del budismo, digamos, no es que vino tal lama y va a dar 2 meses o 3 meses de iniciaciones, entonces uno va y toma las iniciaciones, y entonces va y toma porque tal lama está enseñando tal texto y va y toma ese texto y otro texto y otro texto. No, no es tanto, la oferta es bastante limitada, para bien o para mal, pero es así. Entonces, en realidad, uno elige, de todas las prácticas, elige la que más le va con respecto a sus propias condiciones, y lo bueno es tener una práctica, tener también, por supuesto, encontrar un maestro, tener una práctica, hacer esa práctica, incluir algunas otras prácticas que son todas consonantes con esa que uno está haciendo, y leer de a poco, digamos. Si uno realmente está en el camino contemplativo, entonces, bueno, leer más bien libros de Mahamudra, de Dzogchen, toda la lectura es buena realmente. Y eso que abruma, bueno, puede ser que abrume si uno empieza a incluir cosas muy profundas como traducciones de tantras, por ejemplo, ese tipo de cosas, traten de sacarlo, es decir, libros que nos dan mucha información, libros de grandes maestros como el Dalai Lama, siempre nos dan información, siempre es muy intelectual, muy filosófica, pero bueno, hace también el conocimiento budista. Recordemos que al ser seres humanos, cuanto más convencidos intelectualmente estamos de algo, más fuerza tenemos como para dedicarnos con más convicción a eso, ¿no? O sea que también yo no descartaría que es bueno leer lo que sea, digamos, porque digamos las traducciones que hay, traducciones de sutras y demás, es muy bueno. Y bueno, prácticas así también, digamos. Uno va definiendo también las prácticas como para limitarlas. Uno puede tomar una iniciación de Tara, y toma una iniciación de Vajrayana, y toma una iniciación también de Guru Rinpoche, y otra iniciación, y uno dice, bueno, voy a hacerlas todas, no, elijamos una. ¿Okay? Nosotros en el centro, por ejemplo, tenemos una práctica específica que dio Chuyal Rinpoche, que es la de Konchok Yendu, que haríamos los miércoles. El que tomó refugio eventualmente entra en esa práctica, muchos la toman como una práctica principal, muchos la toman como la práctica de los miércoles nomás, pero además tienen otro tipo de práctica, o sea que ahí depende de cada uno, yo no puedo decir, pero bueno, lo mejor es no complicar demasiado con demasiada oferta, ¿no es cierto? ¿Tenés pensado incluir en estos encuentros periodos de meditación y meditación guiada, aunque sean cortitos? ¿Y nos darías el link del punto 5 que desarrollaste hoy? Ok. Sí, lo tengo pensado tantas cosas. Pero por ahí en la próxima vamos a hacer un poquito de meditación. En realidad lo del link, no, yo me di cuenta que yo no tengo el link de este texto. Se lo pedí a Chuyal Rinpoche que me lo pase por WeChat y nunca me contestó. Pero al mismo tiempo es un texto Mahayana. Y al ser un texto Mahayana, aparentemente leí en algo que dijo Karmapa en una de sus últimas presentaciones que aparecieron, que los textos del Mahayana no es tan importante recibir el lung. Entonces por eso no le insistí a Chuyal Rinpoche, pero voy a seguir insistiendo porque
por ahí es bueno recibir también el LUM. Igual se los leo, pero es tonto, si yo no recibí el LUM, yo estuve leyendo en tibetano, después me di cuenta el otro día que yo no tengo el LUM, y es impropio, digamos, transmitir un LUM que yo no recibí, entonces mejor lo dejamos picando, ¿ok? Yo tengo contradicciones, wow, 13 nuevos mensajes. Bueno, yo tengo contradicciones con algunas realidades mundanas. Por ejemplo, yo creo que mis hijos tienen que ir a la escuela y yo debo trabajar. Pero sin embargo es una idea que tengo que creo es necesario para poder insertarse socialmente, aunque no deja de ser una idea mía. Entonces, ¿cómo hacer para creer que las cosas que son habituales son necesarias de realizar si es que todo carece de verdad inherente? Es muy difícil llevar este concepto a lo cotidiano sin enroscarse en esos pensamientos. No, en realidad sí, desde un punto de vista así, sí, es difícil. Pero si los resumimos a estas dos verdades, lo que estamos diciendo es que nada de lo que estamos haciendo hay que descartarlo, sino cambiar un poquitito el punto de vista. ¿De qué manera? Empezar a constantemente recordarnos que, por ejemplo, si vemos algo, entonces, ver una cosa, yo estoy viendo una flor, pero al mismo tiempo, yo veo la flor, pero al mismo tiempo me estoy diciendo, bueno, esta flor está acá, pero al mismo tiempo no está acá. Ahí están las dos verdades. Flor, sí, convencional, está acá, pero yo me recuerdo que en realidad es una apariencia que carece de realidad intrínseca. Y me recuerdo eso. Entonces es que algo está, pero al mismo tiempo no está. Si logramos recordarnos eso, en realidad estamos viajando por un nuevo camino que nunca hicimos, porque para nosotros todo está y todo es. Entonces, si seguimos con nuestras obligaciones, como si uno tiene hijos, por supuesto que los tiene que mandar a un colegio. Y por más que al colegio lo vea como que está, pero al mismo tiempo no está, es una cuestión personal de uno. Pero los chicos van a tener que seguir estudiando porque uno respeta también el nivel convencional, lo respeta enormemente. El hecho de ingresar, digamos, en una nueva óptica que esté relacionada con lo absoluto y que está diciendo, bueno, en realidad no está tal cual lo percibimos, de ninguna manera nos faculta a perderle el respeto al nivel convencional, todo lo contrario, se lo respeta por lo que es, con sus reglas, pero desde una distinta óptica, que es muy beneficiosa además, porque ya los apegos disminuyen, las reacciones, en vez de ser reacciones automáticas, ya uno responde, las agresiones, las aversiones, todo empieza a tomar algo mucho más fluido, mucho más light, pero al mismo tiempo con mucha responsabilidad por respetarlo, especialmente cuando tenemos responsabilidades con respecto a hijos que tienen que estudiar, a una casa que hay que mantener, a un sueldo que tengo que traer para comprarlo, todo eso hay que mantenerlo. Ahora, si incluimos un poquito de, ¿cómo se diría? Es decir, como una especie de algo que está siempre sobrevolando todo lo que estoy haciendo, me dicen, bueno, pero al final todo es como un sueño. Todo es como un sueño, todo es como si fuera un espejismo, todo es como si fuera un reflejo en un espejo. Si más o menos nos recordamos un poquito eso, como algo que está flotando y que está siempre, lo traemos, parece muy ficticio, parece muy artificial, pero bueno, es un artificio que está fundamentado en la confianza que tenemos en algo que es la verdad. No es un artificio que, bueno, yo voy a acordar de Gardel porque Gardel era un cantante fantástico, no tiene nada que ver o que no tiene ningún tipo de relación con lo que estamos haciendo. Por la lectura, digamos, por la información y por el análisis y por, digamos, la reflexión y por participar también con meditación o lo que fuera, vamos consolidando nuestra confianza en que no estoy mintiéndome si digo que las cosas son como un sueño. Y que todo lo contrario, en realidad ya tengo una mentira muy enraizada de ver que todas las cosas son concretas. Ese es un problema. Lo único que mantiene eso son los hábitos. Entonces, bueno, ahora estamos dudando de esos hábitos. Entonces, seguir con todo lo que uno hace, seguir con toda la responsabilidad. Y no hay que abandonar el palacio, como hizo Siddhartha, irte a una montaña, ni nada de eso. Seguir, y si logramos constantemente o lo máximo que podemos volver a que, bueno, esto en realidad es como un sueño, en realidad las cosas están, pero al mismo tiempo no están. Eso también nos va diluyendo el dualismo, ¿se dan cuenta? Porque las cosas tan sólidas
dualistas con la vacuidad. Ese dualismo de vacuidad o solidez, ¿viste?, de las cosas también empieza a minarse, a disolverse. Es muy positivo ese tipo de mantener una noción de que hay otra perspectiva a la cual tenemos que acceder y que, si bien ahora no la tenemos como una vivencia constante, el recuerdo, aunque sea un recuerdo conceptual, nos ayuda, porque en última instancia todo lo que estamos percibiendo es un producto de nuestro enraizado recuerdo en las propensiones que nos empujan a eso, porque nunca las olvidamos, ¿no? Entonces yo aconsejaría eso, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto en el caso de las vivencias eróticas? Vivencias eróticas es decir, es tener, digamos, imágenes que inciten al erotismo, supongo, eso. Y bueno, ahí de vuelta es lo mismo que cualquier otra cosa, ¿no? Aplicar lo que uno pueda. Si uno puede realmente ver que eso está vacío vacío de existencia real y lo que fuera, bueno, puede inclusive disfrutar el erotismo, pero al mismo tiempo, porque no está el apego, porque la mente no se pega, apego es una buena palabra, se fija, se agarra. Entonces, eso continúa, pero no deja ningún residuo, ¿no? En realidad, nos estamos acostumbrados siempre a agarrar algo así. Cualquier pensamiento, una emoción erótica, por ejemplo, surge una escena erótica en mi mente, entonces yo empiezo a tener deseo. Pero ese deseo se pega, ¿viste? Nuestra mente está acostumbrada a pegarse. En cambio, la mente natural es más bien, lo dije una vez creo, tiene que ser como el mercurio. El mercurio lo tirás sobre el polvo y no se mancha con máculas de polvo. En cambio, nuestra mente es como el agua, entra el polvo, ¡pum!, automáticamente se mezcló en el agua. Entonces surge un pensamiento erótico y uno ya automáticamente está con el deseo en ese pensamiento. Si uno es capaz de ver ese pensamiento, o que es vacío, o que es una proyección inmediata de nuestra mente, y le saca esa característica dualista de que es un pensamiento y el sujeto que lo está percibiendo que incita al deseo, fantástico. Si no, bueno, si lo toma en serio, porque es una aflicción, digamos, negativa, entonces lo empieza a disolver, bueno, es como un sueño, lo que fuera, o aplica un antídoto, que es lo que se aplica en el proceso de transformación, qué sé yo. Ahí hay distintos métodos, ¿no? Me encanta el tema, dice alguien, pero me resulta muy difícil entenderlo, seguro. No es fácil, va a contrapela de nuestras... Pero al menos si te encanta quiere decir que no lo vas a descartar. Y te va a inducir a seguir leyendo, seguir reflexionando, seguir preguntando y entenderlo cada vez más. Es un tema muy arduo, no es fácil de entender. En el ejemplo del hielo y el agua, ¿cómo sería el aspecto de claridad? Y otra pregunta, ¿el agua sería el espacio y el hielo el fenómeno? De ahí el aspecto de indivisibilidad. Sí, está bien eso. En el ejemplo del hielo y el agua, la claridad es de qué manera estamos percibiendo algo que es agua, pero nuestra claridad reificadora le dio la solidez de hielo. Entonces, el hielo, es decir, la forma en que nosotros percibimos, esa es la claridad. Cuando hablamos de vacuidad y de forma, o vacuidad y claridad, todo lo que hace a fenómenos, percepción, pensamientos, emociones, todos esos fenómenos, fenomenología, apariencias, eso cae en el rubro de claridad. Lo que aporta vacuidad es que esa claridad o fenómenos que ocurren en esa cognición que sería la claridad, que en realidad carecen de realidad intrínseca. Eso es lo único que aporta la vacuidad. Bueno, flor de cosas aporta, pero digamos que vacuidad no es... vacuidad y claridad en unión significa que entonces estamos viendo que no es hielo, sino que es agua. Que el agua es, entonces si vamos más profundamente, es el espacio. Y que en realidad el hielo era simplemente un reflejo, digamos, debido a hábitos desde tiempo sin comienzo, estas propensiones que modelan nuestra percepción y transforman eso en agua. ¿Se acuerdan el ejemplo de la luna del agua y los planetas del agua y las estrellas del agua, ¿no? ¿Ok?
Entonces, si uno no ve que en realidad el agua es el espacio y sigue, ¿cómo es? Uno al ver que el agua es el espacio y mantener presente que el agua es el espacio, entonces ya el hielo desaparece como hielo. Es decir, uno percibe el hielo simplemente como una realidad aparente, carente de realidad intrínseca, entonces no tiene ni rechazo, ni apego, ni esto ni lo otro, ¿no? El aspecto de indivisibilidad, de claridad y vacuidad es ese, ¿ok? ¿Sí? En el aspecto de cuando uno ve el agua, ve que siempre el hielo nunca dejó de ser agua. Eso sería claridad y vacuidad. Mediante la meditación accedemos a la comprensión de todo esto, vivenciándolo. Tratar de comprender desde la razón me resulta imposible, me deja siempre duda de si no es todo creación de mi mente relativa. ¿Qué es todo la creación de mi mente relativa? Sí, digamos, la meditación, pero de acuerdo, meditación es una palabra muy tramposa también, porque tampoco decir, de vuelta, es como decir deportes, ¿no? Hay miles de tipos de deportes y hay muchísimas variedades de meditación. Pero la meditación sí tiene un nivel de presencia y esa presencia es lo que va purificándose y va transformándose. Meditación significa familiarización. Es una palabra análoga a compa, gompa es meditación, compa es familiarización, tiene la misma raíz y la meditación en realidad propiamente entendida es familiarizarnos. ¿Con qué nos familiarizamos? Con esta otra perspectiva de ver las cosas desde este punto de vista a la luz de la sabiduría búdica que le quita la realidad y el dualismo a todas las cosas. Y a eso se llega justamente con la persistencia en la práctica de meditación, que es mantener presente ese punto de vista. ¿Ok? Hasta ahora sí, es una creación de todo lo que nosotros hacemos cuando recibimos información intelectual y reflexionamos y tratamos de entenderlo y demás. Sí, seguimos dentro del intelecto y nos estamos formando una imagen de aquello que está representando la naturaleza absoluta, que solamente puede conocerse cuando trascendemos el intelecto. Pero es muy útil formarnos una imagen de lo que eso significa, ¿no? Mi maestro decía, si vos vas a New York, por ejemplo, no sé, me acuerdo si dijo New York, pues no creo que se acordara de la ciudad, pero dijo Estados Unidos, me parece. Bueno, digamos New York. Si vos querés saber cómo es New York, entonces ves videos, ves fotos, estudias el origen de New York, ves la geografía, ves un montón de cosas y llegás a una foto muy, muy perfecta de New York, pero no deja de ser una foto. Entonces el budismo, a lo que uno llega con toda la comprensión intelectual basada en la información y en la reflexión, es a lo que se llama Tuenchi en tibetano, que significa más bien como una imagen, digamos, que no es lo que es en realidad, pero es una imagen que representa muy fielmente a eso, pero que deja mucho que desear porque no es exactamente eso. La única manera de conocer New York es tomarte un avión y llegar, y ahí conociste New York. Ya no necesitas la imagen. Ahí ves que la imagen que tenías era bastante cercana, pero nunca es exactamente igual que la experiencia. Entonces sí, todo lo que hacemos es creación de nuestra mente. Los conceptos son creación, es decir, estamos creando conceptos nuevos. Ahora te dicen la vacuidad es un concepto nuevo. Podemos decir que es la creación de nuestra mente, pero basado en una información que nos dieron, ¿no? No es que estamos creando que sea la imagen de un elefante flotando que no existe, ¿no? Creo que lo entiendo, pero a la vez estamos existiendo. Digo esto, que está pasando es real, es parte de la naturaleza verdadera a la vez que nuestra existencia carece de nuestra naturaleza real. Te escuchamos, pero a la vez todo lo que escuchamos no existe. Sí, ¿qué queremos decir por no existe? Todo lo que está pasando ahora es real, entre comillas, ¿ok? Es real, en nuestro caso, porque no vemos que haya otra realidad. Entonces nuestra percepción quedó anclada en el nivel convencional, es decir, es real, punto.
pero al mismo tiempo se nos da información como para que cuestionemos si es tan real como lo percibimos. Y ahí vamos a descubrir que, aunque nos parece como real, en realidad es como si fuera un sueño que estamos tomando real y sufrimos por la pesadilla. Pero la verdad del sueño es que es una fantasía. Y eso son las dos verdades como se van manifestando. O sea que sí, existimos, entre comillas. ¿Cómo existimos? Bueno, no como creemos que existimos. Existimos basados en un malentendido, en una suposición, y por lo tanto no tenemos una visión genuina de cómo somos. Entonces existimos de una forma falaz de lo que somos. Pero si realmente vemos cómo somos, vemos que no tenemos el tipo de existencia que creemos tener. Lo que no significa que no existamos. ¿Ok? Eso es lo que significa ni existimos ni somos inexistentes. Y eso ya lo tenemos que encarar como una vivencia que ocurre cuando trascendemos el intelecto, pero que no lo podemos fijar con el intelecto. El intelecto no lo puede concebir. Hablar de vos, aunque no es habitual, le da a la reunión una sensación de más cercanía, como que a todos nos pasan las mismas cosas. Me ayuda, bueno, ok, creía que era una pregunta, sorry. Oh, gracias, qué sé yo. A ver. Gerardo, ¿es posible que uno tenga miedo a la iluminación? Y en ese caso, ¿cuál sería tu consejo? Sí, claro que es posible. Hay un cierto miedo. Esto lo vamos a ver después cuando empecemos con las paramitas, porque la paramita de la paciencia, hay un tipo de paciencia que es tolerar el encuentro con las verdades profundas. Pues estamos disolviendo el ego. Estamos disolviendo todo lo que fue tan familiar con nosotros hasta ahora, digamos. Estamos siempre dentro de esta burbuja del ego, esta zona de confort, y le estamos tirando petardos como para destruirla. Por ahora es el ego que le tira petardos, pero llega un momento en que el mismo ego se destruye. Entonces sí, uno puede llegar a tener miedos a la iluminación, pero la confianza es importante. Nosotros como seres humanos tenemos un aspecto que es fundamental y que es tener confianza en algo. Y entonces lo que hacemos a partir del estudio, de la reflexión y de la meditación misma es tener confianza en la budidad, en el Tathagata Garbha, en Sugata Garbha, esta naturaleza búdica. Tener confianza en que somos eso. Si no, entonces sí, es como arrojarnos a una pileta sin saber dónde vamos a caer. En realidad nos estamos arrojando una pileta y si supiéramos dónde vamos a caer, eso sería una representación de vuelta, una imagen conceptual que hemos hecho y no caemos verdaderamente donde tenemos que caer, que es más allá del intelecto. Esa es la naturaleza búdica. La confianza lo que nos da es que sabemos que en este momento, por ejemplo, si yo lavo una taza, porque está llena de suciedad, porque tomé té o café, lo que fuera, y la quiero lavar, es porque tengo la confianza de que puedo tener, como producto del lavado, puedo tener una taza limpia, porque la taza nunca cambió. Era limpia antes de ser sucia. Yo lo que lavo son las manchas, pero lo que queda es la taza limpia. ¿Ok? Entonces yo tengo confianza de que voy a obtener lo que siempre tuve antes, que era la taza limpia, como estaba antes de ensuciarla, y por eso la lavo. Pero si quiero lavar, por ejemplo, el carbón, y lo quiero transformar en algo blanco, bueno, ahí no hay confianza, porque es imposible, por más que lo lave, obtener un carbón blanco. Entonces ahí, si tuviéramos una confianza, es una confianza en algo falaz, en algo que no representa la realidad. Pero acá esto sí está representando la realidad. Entonces nos estamos embarcando en algo que se nos dice es la naturaleza búdica. Ese algo que es la naturaleza de la mente, que es esto y que es aquello, lo que fue, no sé cuánto, bueno, en algunos les produce, sí, cierto temor, pero ese temor, digamos, yo creo que lo vamos superando a medida que vamos comprendiendo más toda la estructura del budismo, que es una estructura, es un mecanismo perfecto.
digamos que está formado por muchos aspectos, no solamente por la vacuidad, también está por la compasión infinita, también por el amor infinito, también está por un montón de factores, digamos, por la devoción, suponete, o por un montón de factores que amortiguan mucho el aspecto ese del miedo. Entonces yo te diría que de seguir adelante y seguir caminando. En realidad se cuenta que cuando Buda dio el segundo giro de la rueda del Dharma, en la cual presentó no solamente que el yo no existía, sino que no había ningún fenómeno que existiera en forma concreta. Eso es lo que representa la espada de Manjushri. Vieron que Manjushri, que es el Buda que personifica la sabiduría iluminada, tiene dos filos, ¿no? Corta acá el ego, pero también corta allá. Para los de la primera ciclo de enseñanzas, cortaba acá nomás, pero no cortaba la existencia de todos los fenómenos. Entonces los arhants, aparentemente, dicen los sutras, muchos arhants, al oír eso, que le sacaron que había algo que por lo cual por ahí había un tipo de respaldo, porque las cosas tenían una cierta existencia, no, y la conciencia también, porque la conciencia, digamos, se la toma como que son instantes de conciencia que existen, ¿no? En ese nivel. La mente que daba origen al ego, el ego no existe, ese es un error, pero la mente era un instante de conciencia, esos instantes de conciencia tienen una existencia concreta y las cosas están formadas por átomos que son concretos. Ahí se quedaron los arhants. Cuando Buda viene y destroza eso también, dice que ni la mente existe, ni tampoco las formas existen, ni los sonidos, ni la conciencia que percibe la forma, ni la... ¿Viste? No hay esto, no hay forma, no hay sabor, no hay esto, no hay lo otro, no hay omnisciencia. Era el espacio tan enorme que se dice que muchos arhants vomitaron y algunos tuvieron infartos. Entonces, eso es lo que dicen en el Mahayana. O sea que, en cierta manera, eso contestaría tu pregunta. Pero no te preocupes. Lo que yo noto es que nosotros somos tan estúpidos que no entendemos lo que significa la profundidad de eso, o eso lo que está indicando era la profundidad de entrega que tenían estos seres, que al moverlos de donde estaban instalados en ese tipo de vivencia, era como un shock gigantesco, lo que está indicando la profundidad de su convicción y de su vivencia en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros por ahí tendremos un poco de miedo, pero bueno, sigamos adelante. Todo es una proyección de la mente, sacando los tintes cinematográficos. ¿Habría alguna similitud con la película Matrix? Sí, muchísima. Es una película, en ese sentido, representa mucho. Y que después está la pastillita, ¿no? La pastillita que hace que uno ya deje de estar instalado en la proyección y pase a ser a instalarse en el proyector, por así decirlo. Entonces, bueno, más o menos es una buena representación. Bueno, listo. Bueno, ya llegamos al final. Gracias por estar de vuelta en estas reuniones. Y seguimos con el texto. No sé hasta cuándo seguiremos, pero tenemos esta pandemia que cada vez se presenta más reacia a irse. O sea que seguiremos con este sistema, yo creo que seguramente hasta fin de año. Y bueno, está funcionando de cualquier manera. Chao, buenas noches, que la pasen bien.